La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Es un gusto estar con todos ustedes por medio de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco y Radio Santa Rosa, nuestra anfitriona, aquí en Lima, ciudad capital. El saludo y agradecimiento también a nuestras hermanas emisoras dominicas, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo a esta hora con todos ellos en A Pensar Más. Abel Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ismael, y bien, mirando esta nota que pocos la levantan, ¿no? Solamente se habla del señor Toledo, y está muy bien que se hable del señor Toledo porque está siendo buscado, perseguido, tratado de perseguido lo que él dice que es un perseguido político, sí, ¿no? Pero la nota que hoy día la República presenta es muy interesante. Levantan secreto bancario al ex financista de Keiko Fujimori, ¿no? Esto la jueza de la doctora Bárbara Oré-Torre es la que ha determinado pues levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y de la identidad bursátil del empresario Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y el señor que solventaba prácticamente la campaña de la señora Fujimori. Le daba la casa, le daba la camioneta, ¿no? Mercedes-Benz. Sabe que otras cosas más le ha ofrecido a la señora Fujimori. Pero lo que llama, eso no está mal, que le ofrezca cosas. Si hay algún ciudadano peruano que cree en algún pensamiento político y puede apoyar, qué bueno. Pero lo extraño del asunto, que este señor hace poquísimos años atrás, creo que fueron 4 o 5, ¿ya? Él mismo declaró que era un cobrador de combi, ¿no? Y que en base a eso ha hecho su fortuna. Entonces, ¿cuántos millonarios tendríamos? Porque combis en Lima tenemos por doquier y en provincias también tenemos. Imagínense si todos los cobradores de combi llegaran a tener la fortuna de este señor, con departamentos de lujo en Miami, con casas de lujo aquí en la capital, con camionetas, no solamente para su uso personal, sino para poder prestársela a sus amistades. Qué maravilla, ¿no? Entonces dejemos de hacer periodismo y vámonos a tomar una combi, a que nos contraten de cobradores de combi. Quizá podemos nosotros tener la misma suerte de tener tantísimo dinero que no calza, pues. Y es por eso que la jueza Bárbara Oré-Torre pues ha dicho, acá hay algo oscuro, acá hay algo que investigar. Tarde, pero por lo menos ya se está haciendo o tomando acciones, porque la justicia también pues era demasiado lenta en este aspecto en especial. Mucho se ha hablado sobre el señor Joaquín Ramírez, sobre la extraña procedencia de esta, digamos, riqueza o fortuna que ha ido amasando. Y nos preguntamos algo que todos lo sabemos, esos favores que has mencionado que tenía la candidata Keiko Fujimori, luego tendrían que pagarse, ¿no? Eso es lo que suele suceder. Obviamente, ¿no? Obviamente, salvo que tengan alguna otra relación, ellos que no sea netamente una relación tipo comercial o de, ¿no? Quizá, no sabemos, pero de alguna forma esta gentileza de prestar la casa para el local partidario, prestar las camionetas, tenía que ser devuelta, ¿no? Claro. La jueza ha tomado esta decisión a pedido de la fiscal supraprovincial especializada en lavado de activos, la doctora Sara Vidal Vargas, quien desde septiembre del año 2014 investiga al Grupo Ramírez por un presunto lavado de activos de origen ilícito. Vamos a ver, esta medida pues se sustentó en la necesidad de aclarar el origen de la fortuna de Joaquín Ramírez, que es desde el año 2001 y 2005 respectivamente
no deja de multiplicarse, es una maravilla, es así como Jesús multiplicó los panes, esta fortuna se multiplica, es bárbaro. Bárbaro. Así que vamos a ver, ¿no? Y se sabe pues del señor Joaquín Ramírez que su padre se dedicaba a la venta de productos agrícolas y aguardiente, y su madre vendía abarrotes en una pequeña tienda del Callao hasta el año 1998. O sea, descartamos la herencia. No era, pues, el señor no ha heredado una gran fortuna, no ha tenido, pues, algún benefactor, pues, que le deje millones de dólares. No hay eso, ¿no? O sea, pero de algún sitio salió la plata. Sí, por supuesto, porque el origen de ese dinero se podría rastrear debido a los gastos que realiza, o en todo caso los balances que está presentando este señor desde el año 2001 al año 2017. En 16 años, ¿quién se vuelve millonario aquí en el Perú? Muy poca gente, creo que nadie. Joaquín Ramírez, recuerda Ismael, inició sus actividades empresariales con la empresa Capricornio Import, SAC, y tuvo un modesto capital. Adivina cuánto fue el capital que puso en esta primera empresa el señor Ramírez. ¿Cuánto? Solamente 2.000 soles. Con 2.000 soles. Con 2.000 soles pues empezó la multiplicación del dinero, ¿no? Para tener actualmente una fortuna que las autoridades no terminan de contar luego de 2 años de investigación fiscal, ¿no? Al ser interrogado hace algún tiempo, el señor Joaquín Ramírez afirmó que entre 1987 y 1994 desarrolló diversos oficios menores como repartidor de alimentos, ayudante de albañil, ¿no? Cobrador de micros, entre otros, ¿no? Estaría ostentando un premio seguro por algo, ¿no? Por algo. ¿Qué pasó allí? Es lo que queremos saber todos, cómo se hizo esa fortuna, ¿no? Y sobre todo por lo ligado que ha estado al movimiento Fuerza Popular, porque el movimiento Fuerza Popular hacía unas polladas, y en una pollada sacaba 1.000.000 de soles. Hacía un cóctel y sacaba otro 1.000.000 de soles, ¿no? ¡Qué maravilla! Mañana nos podemos hacer polladas y solucionamos todos los problemas, ¿no? Renovamos todos los equipos de la radio con... Ahora, estoy seguro que esta información no va a rebotar como cualquier otra que en estos días está rebotando, hablando en términos periodísticos, por cierto. Pero quisiera ver al señor Héctor Becerril, al señor... Luis Galarreta, a la señora Cecilia Chacón, que habla... tanto fiscaliza y critica de pronto las actitudes del actual presidente, hablando también sobre este tema, ¿no? Alguna comisión en el Congreso de repente estaría interesada en investigar al señor Joaquín Ramírez y la procedencia ilícita, o presuntamente ilícita, de un dinero que de verdad es rarísimo, ¿eh? Nosotros le damos acá la importancia que tiene, porque de verdad vemos que otros medios no le dan. La Fiscalía de Lavado de Activos estima, con base en la adquisición de propiedades en el Perú, en Estados Unidos y en las empresas constituidas, que la fortuna del grupo empresarial dirigido por Joaquín Ramírez podría estar superando los 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. Eso... Bueno, compremos la combi, nos ponemos de cobradores y tenemos 60 millones de dólares. Con una inversión de 2.000. De 2.000 soles en una empresa, nada más. Es bárbaro. Joaquín y Osías Ramírez, son los hermanos, han adquirido viviendas, vehículos en Lima, en Miami, títulos con títulos de propiedad, tienen empresas, ¿no? Las autoridades sospechan que todavía no se ha encontrado ni se ha reportado todas las propiedades y bienes adquiridos por los colaboradores que tienen ellos, que algunos están hablando. Entonces vamos a ver cuándo termina esta investigación. La Compañía General de Combustibles se formó, por ejemplo, una de las empresas que tiene, el 24 de agosto del 2005, con un capital de... Si la otra se formó con 2.000, esta compañía se formó con 1.000. Con menos. O sea, una maravilla, ¿no? Forman una empresa con 2.000 soles, otra con 1.000. Señor Rey Midas. Y les reporta, pues, millones. En fin, vamos a ver cómo termina esta investigación de la jueza Bárbara Oré Torres. Y, pues, vamos a ver también la fiscalía, si
que me parece que está haciendo un trabajo interesante para que pida pues que el levantamiento del secreto bancario. Muy bien, eso sucede hoy, eso lo ha publicado el diario La República. La República. Hay un artículo completísimo en la página 8 y 9, si no me equivoco, con muchos datos sobre este tema que es muy recomendable para todos ustedes. Sí, porque entre la corrupción del señor Toledo, el hecho que el señor Toledo sea un corrupto no santifica a los otros corruptos, no los hace menos corruptos, ¿no? Porque me da risa escuchar a todos aquellos que son pues congresistas de Fuerza Popular, cuyo líder, el expresidente Fujimori, está preso por corrupción, por haber sido considerado entre los 10 presidentes, 10 gobiernos más corruptos del mundo, hablar ahora y criticar la corrupción. Me parece perfecto que critiquen, pero que no se olviden, ¿no?, que ellos también fueron parte de ese gobierno corrupto. Así es. Bueno, hoy son críticos, hoy fiscalizan y evalúan cada movimiento, incluso del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Ayer la señora Cecilia Chacón, lejos de hablar de pronto sobre estas situaciones que hoy hacen noticia, como el levantamiento del secreto bancario al exfinancista de la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, el señor Joaquín Ramírez, pues ha hablado del presidente Pedro Pablo Kuczynski y ha criticado el hecho de que dé mensajes a la nación. Bueno, le falta acción, dice, ¿no? Sí. Bueno, ya de alguna forma tienen que criticar y de alguna forma también tienen que generar desviar la noticia, porque esto del levantamiento del secreto bancario del ex financista de la señora Keiko Fujimori es grave y no les conviene a ellos que se esté hablando del tema. Es por eso que tienen que lanzar la piedra por otro lado para que explote, porque si se llega a investigar bien esto del señor Ramírez, pues vamos a tener un terremoto dentro de Fuerza Popular. Y de terremotos ya estamos bastante con los terremotos que nos trae Odebrecht. Sí, por cierto. Y hablando de terremotos, Abel, hoy precisamente vamos a hablar de prevención. Rosa María Palacios ha dejado una entrevista muy interesante que tiene que ver con el tema de prevenir estos desastres naturales, los sismos y el gran terremoto que se anuncia es algo que va a pasar sí o sí, quiéralo o no. De nuestro lado solo nos queda el tema de la prevención y el doctor Julio Kuroiwa, un especialista digamos con reconocimientos mundiales en el tema de sismos, conversó con nosotros. Sí, el ingeniero Julio Kuroiwa es experto, es uno de los expertos más famosos en el mundo y es peruano sobre el caso de terremotos. Es uno de los hombres que más investiga y ha hecho y ha realizado cantidad de publicaciones a nivel nacional e internacional en castellano, en inglés y en otros idiomas. Y el ingeniero Kuroiwa pues es el que más sabe y el que más nos puede recomendar de cómo prevenir los sismos y qué tanto estamos descuidando, ¿no? Vamos a la pausa y tras la pausa regresa Rosa María Palacios y el ingeniero Julio Kuroiwa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, que Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco. Y ustedes pueden escuchar este programa en vivo a esta hora en las diferentes páginas web de nuestras emisoras asociadas. También estamos al aire en estos momentos con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas que se integran a la red Sodomco para transmitir A Pensar Más con Rosa María Palacios. Lo anunciado, el ingeniero Julio Kuroiwa, experto en temas de sismos y prevención, está conversando a esta hora con Rosa María Palacios. Adelante. Bueno, este es un programa muy especial para mí porque estoy con una persona que a mí me ha enseñado muchísimo sobre prevención de desastres, y para una persona que comunica es muy importante tener información de primera mano científica. El ingeniero Julio Kuroiwa, una autoridad mundial en
prevención de desastres, está con nosotros esta mañana y por supuesto ha podido admirar primero el convento, ¿no? Y ver ciertos mosaicos que tenemos acá desde 1600, para probar que hay ciertas cosas que si se hacen bien y el suelo es bueno, pueden durar siglos. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Rosa María, gracias por invitarme. Yo sé que la audiencia que tiene esta radio es grande y sobre todo me has dado una nueva lección que yo la tenía más o menos clara, pero ahora estoy seguro que el suelo del centro de Lima es muy bueno. Tanto es así que he visto un mosaico de 1606. Un hermoso patio, es parte de mi recreo hoy día. Y que el terremoto de 1746, que fue según estudios geofísicos, 8,4 en la escala Richter, y ahí no funciona, y algo así como 8, 7, 8, o sea, equivalente al terremoto de Chile de 10. Claro. Pero este convento, acabo de ver, el patio no se cayó, no. Y fue construido el año 1609. Exactamente. He aprendido acá algo nuevo que ratifica que el suelo de Lima, de esta parte, es muy bueno, y creo que la intensidad no pasó de 6. Yo ya he dicho acá, apenas hay un terremoto y estoy al aire, voy y me abrazo la pileta que está ahí desde el primer día, desde que llegaron los españoles, así que, y está exactamente en el mismo sitio. Así que hay sitios, los suelos son muy importantes en su investigación. Pero vamos a empezar por el tema de huaicos, que es un tema también de suelos que se desplazan. Estamos atravesando un periodo de lluvias duro y un problema de huaicos fuerte. Lo atravesamos todos los veranos, pero en este verano hemos tenido una mayor intensidad y hay como 50.000 viviendas afectadas. Este programa lo escuchan sobre todo gente muy pobre, que nos escucha en Chimbote, que nos escucha en Madre de Dios, que nos escucha en Pucallpa, en Arequipa, en Cusco, zonas y en zonas muy vulnerables. La pregunta que siempre nos hacemos es, ingeniero, ¿por qué la gente se vuelve a poner en sitios donde no debe estar? ¿Qué es lo que sí se puede mitigar y qué es lo que acá no? No deberíamos tener una política decir, acá no, acá sí, con cierta mitigación, no mallas, qué sé yo. ¿Por qué no tenemos realmente peinado eso allá en todo el Perú? Bueno, yo creo que en primer lugar, muchos alcaldes con fines electorales propicien la ocupación de sectores con riesgo no mitigable, como sucede, por ejemplo, con las quebradas de Chosica. Simplemente, según la normatividad actual, no deberían ocuparse, no se registran en registros públicos, de tal manera que eso es lo que hay que evitar. Si siguen ahí, tarde o temprano la historia se repite y van a sufrir las mismas consecuencias. Y tenemos un ejemplo claro. En el año 1997, una tesis de un exalumno, el ingeniero Connor, estudió eso y bajó un huaico con enormes piedras. Por la quebrada de Pedregal, ¿no? Exactamente, que está en programas de Caretas, por ejemplo. Claro. Y ustedes van ahora, en el año 2017, verán que toda esa parte baja de la quebrada está llena de casas y han dejado una pequeña sequía de 3,5 metros, donde piensan que el huaico va a tener puntería y va a bajar por ahí. Bueno, esa es una de las cosas que los huaicos no tienen puntería, ¿no? Bueno, bajan de acuerdo a la pendiente del terreno y ese abanico es la zona de posición. Claro. La zona de posición quiere decir que todo el material que trae se deposita ahí y bueno, yo creo que esas personas están en gran riesgo. En gran riesgo. Ahora, pero no son las únicas. En todo el Perú tenemos el mismo problema. Yo creo que es bueno, me acabas de decir que lo escuchan mucho. Hemos estudiado también el niño 82, 83 y 97, 98. ¿Qué pasó en Chulucanas? Una ciudad completa, la mayoría de adobes quedó bajo agua y simplemente esas casas se destruyeron. En el programa Ciudad Sostenible 1998-2015 tenemos los mapas de peligro múltiple de 170 ciudades. O sea, están a disposición de los alcaldes. Claro, y eso simplemente entran a la página web del INDECI y verán. Y este trabajo hecho en equipo, mayormente por consultores locales. ¿Y qué se mide ahí? ¿La calidad del suelo? Bueno,
se mide qué cosa en los mapas de peligro múltiple. El efecto de los terremotos. Por ejemplo, como estaba conversando, aquí en el centro de Lima, desde el punto de vista sísmico, el peligro es muy bajo. Si nos vamos a los pantanos de Villa, el peligro es alto, ahí lo mismo que en el Callao, donde el suelo es blando. Entonces, el mapa de peligro múltiple marca con color rojo, donde el efecto sísmico es muy grande, como el caso de Yungay, que puede afectado por una luz como se vino, o se inunda de manera muy severa. Entonces, uno es el suelo, otro es la posibilidad de inundación. Por eso es múltiple. Considera efecto sísmico, que depende del suelo, y la inundación, que depende fundamentalmente de la geografía, de la topografía, porque el agua no tiene ascensor, siempre va siempre baja. Siempre va pendiente abajo. Claro. Ahora, tenemos otro fenómeno en la costa peruana que recién, gracias a Dios, ha sido concientizado, yo le digo, gracias a sus trabajos y a otros profesionales, en los alcaldes, que es el tema de los tsunamis. Hasta que no se vio en el Perú el tsunami de Indonesia, en la televisión, creo que la gente no fue consciente de que en el 2001 tuvimos un tsunami en Arequipa, en Punta Bombón y en Camaná, donde murieron casi 100 personas. Y no hay conciencia del tsunami. Obviamente la gente que vive en Caleta de Pescadores y los escucha, sí sabe, y se van para atrás, pero lo tienen como herencia ancestral, o sea, sus padres fueron pescadores y les enseñan que si el mar se retira, corriendo para atrás, ¿no es cierto?, sobre todo después de un terremoto. Pero la mayoría de la gente no lo sabe, y hoy tenemos una ciudad construida frente al mar, que es la ciudad de Lima, con una autopista en el mar. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Qué tan alto puede llegar la ola de un tsunami contra la Costa Verde de Lima? Bueno, efectivamente, en el caso del sur de Camaná, allí, ¿qué hizo la gente? Cuando el mar se retiró, se internaron para recoger lo que había ahí, peces, conchitas. La primera ola, tal como estudios hechos con tesis de la UNI, también de San Agustín y Universidad de Tacna, el tsunami tendría unos 12 metros de altura allá, y llegaría a los 10 minutos. Efectivamente, cuando el mar se retiró, entraron esas 80 personas. Ellos no sabían que en Honolulu, en Hawái, en el año 1946 ocurrió lo mismo. Entonces se internaron y perdieron su vida. Ahora, volviendo a Lima. 10 minutos, 10 metros. Eso es, o puede ser 15 minutos, 15 metros. Bueno, yo creo que hay un poquito más de tiempo, porque según los cálculos hemos hecho, pero de todas maneras hay que ser conservador. Yo también sería conservadora. Según estudios hechos justamente en una tesis de Alberto Delgado, que actualmente es mi socio, se hicieron estudios de tsunamis, la curva de refracción. Y para Lima, para periodo de retorno de 500 años, nos dio 7 metros, como fue el tsunami en 1746, y en general para el Callao 10 metros. Y hay un aporte hecho un estudio hecho por estudiosos del Universidad de Tohoku, de la Universidad de San Marcos y de la UNI. Indican que en Costa Verde la ola alcanzaría 10 metros, se llama run up. Significa que las olas trepan, chocan y trepan, 22 metros. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en un verano con 500.000 personas en las playas? Ahora, las únicas lugares de subida es la que hay entre el límite de Barranco y Miraflores, y le cae en San Isidro. Y eso tiene casi 2 kilómetros. Yo me pregunto si la gente puede... correr 2 kilómetros. Ahora, están poniendo plataformas, no sé si usted ha visto, algunas plataformas para que te pares en la plataforma y esperes. Bueno, pero esas plataformas son muy chicas y en la ruta de evacuación pasan por debajo del acantilado que se derrumban. Claro. A mí me preguntaron hace 2 o 3 meses en el municipio de Lima, yo les dije, miren, aquí efectivamente la idea de la plataforma es buena porque se han hecho en otras partes, en la costa oeste del noroeste de Estados Unidos, en Japón, en Indonesia. Está bien, se hace una plataforma y en lugar de que la ruta escape, pase al pie de un cerro que se derrumba, que se apunta hacia el centro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, justamente este 23, nosotros hemos estado trabajando en 170 ciudades a nivel nacional. Ahora, hay una serie de estudios de Lima que hay que entregarlo y el alcalde va a lanzar el programa Lima Ciudad Resiliente.
¿Cuál es la diferencia entre el sostenible que ha tenido nuestro programa de Perú ha tenido reconocimiento nacional de Ciudadanos al Día y un concurso que convocó Agencia de Naciones Unidas, el Banco Mundial y OEA? De 81 proyectos, nuestro programa ha sido sostenible, quedó número 1. Y esos datos, lamentablemente, como comentamos, los alcaldes no lo aprovechan. Están en la página web de INDECI, lo único que tienen que hacer es revisarlos. Ahora, esta idea de ciudad resiliente es una ciudad que resiste, bueno, que despega después del desastre, digamos, ¿no? Claro, resiliencia efectivamente viene un término de física, que si un resorte, nosotros la aplastamos, cuando cesa el efecto, vuelve a su estado. Entonces, desde inicio del siglo XX hay un movimiento a nivel mundial, que es el desarrollo de ciudad resiliente. Todas las ciudades importantes del mundo ya la tienen. Felizmente Lima la va a tener. Hace como 3 meses el alcalde me invitó a una conferencia a todos sus funcionarios. Yo fui y le expliqué el riesgo. Entonces, ya nos hemos puesto en contacto. Ingeniero, si hubiera un terremoto grado 9 en Lima, como el de 1746, hoy, ahorita como estamos, ¿cuánta gente moriría? Bueno, depende del escenario, depende de la hora. Si es que es a medianoche, con todas las casas de gran riesgo que hay en los asentamientos humanos, pueden ser muy numerosos. Ahora, si el mar se sale en el Callao a medianoche, en la zona inundable, solamente entre la Mar Brava y el río Rima, que es parte, sin contar lo que hay al norte del río Rima, hay 150.000 personas que viven. Y en el sismo de Ica del año 2007... Claro, murieron 500 personas. Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente, que a pesar de que un exalcalde, funcionario de una agencia internacional, los capacitó durante 2 periodos de 3 años, 6 años, en base a folletito, etcétera, la evacuación fue prácticamente un caos. Entonces yo creo... Pisco, claro, en caos. No, acá en Lima, acá en el Lima. Callao, fue el alcalde. Sí, fue un caos. Bueno, entonces yo creo que nos está dando la pauta que lo que debe hacer este gobierno. El gobierno anterior ya lo puso como política de Estado. El otro hace obligatorio, simplemente este gobierno tiene que cumplir con eso y sobre todo, ese es el punto que yo quería llegar, tiene que concentrarse en la parte educativa y llegar al año 21 de nuestro bicentenario, que la mayoría de la población, sobre todo los más pobres, los de mayor riesgo, interpreten las señales de naturaleza y sepan actuar. Y por ejemplo, ya que hemos estado tratando el tsunami avisa de manera clara. ¿Cómo sentimos un temblor? Primero viene el ruido, está llegando la onda P. Cuando llega el sacudón, es la onda S. Si es que la diferencia entre la llegada de las dos ondas, puesto que parten del mismo punto, del epicentro, si llegan con poca segunda diferencia, dice, uy, el epicentro está cercano. Y si dura mucho, la duración está en función de la longitud de la falla, y la longitud de la falla es directamente proporcional a la magnitud. Si dura 2-3 minutos, va a producir un tsunami grande. Es por eso que, a pesar de que el gobierno de la presidenta Bachelet en Chile, por un error técnico, canceló la alarma contra tsunami, pero los chilenos, como desde el año 1939, en el terremoto de Chillán murieron 30.000 personas, se han ocupado en educar a su pueblo. Ellos evacuaron, contradiciendo la cancelación. Así es, evacuaron igual. Claro, ahora, a eso queremos llegar. Entonces, la norma es la siguiente, escuchen bien, porque esto es bien educativo. Si usted está en una zona frente al mar, vulnerable, a nivel del mar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que ganar? Tiene que ganar altura, ¿ok? Porque la ola, además no es una ola, son un tren de olas, ¿ok? No es una olita como así como Hawái 5.0, no, es un tren de olas. La primera ola puede llegar de 10 a 15 minutos. Entonces, usted tiene de 10 a 15 minutos para sacar a su familia y ganar 10 metros de altura. En un cerrito, en un edificio, en una estructura estable, en donde sea, pero tiene que ganar 10 metros de altura sobre el nivel del mar. Ese es el problema. Entonces tenemos zonas en Lima como Asia, por ejemplo, que ya están aprendiendo a evacuar porque tienen que llegar hasta la carretera Panamericana Sur. Su mapa de inundación llega, los mapas de inundación ya los hizo la Marina,
están a disposición de todos. Villa llega hasta la Panamericana Sur, tienen que evacuar. El Callao, La Punta, y así sucesivamente, Camaná, Tacna, Moquegua, Hilo, todas esas zonas son muy vulnerables. Entonces, 10 minutos, 10 metros, si uno lo siente. Ahora, ahí viene el otro que me enseñó el ingeniero Kurowiwa. ¿Y qué pasa cuando el tsunami viene de otra parte? El terremoto de Chile, de Valdivia, mató tanta gente en Chile, mucha gente en Chile, pero también mató en el Japón al día siguiente, en el año 60. Y a raíz de eso se pone en Hawái el Centro de Medición de Tsunamis, el Pacific Tsunami Warning Center. Ustedes pueden entrar por la web PTWC. Miren cómo me lo sé de memoria. Ese tiene todas las alertas de tsunami. Como soy comunicadora, pues me entro de frente, ¿no? Ni espero que hidrografía de la Marina me diga nada. De frente entro ahí. Y ahí están las alertas. ¿Por qué? Porque tienen boyas en el Océano Pacífico que miden las alturas e inmediatamente te comunican. Entonces el ingeniero Kurowiwa, me acuerdo, le dije, ¿y si viene otro país? Ah, te van a avisar. Y yo decía, ¿quién me va a avisar? Y ahí me enseñó. ¿Aprendí bien, ingeniero? Oye, Rosa María, Sí. ¿quieres que te diga una cosa? Sí. Te felicito porque todo lo que tú has dicho de la manera clara que una periodista, una comunicadora social lo hace. Qué bueno que en el Perú tengamos una persona como tú que me has demostrado que has leído mi librito. No, y además lo he chancado. Es más, yo he evacuado a mis hijos en el terremoto de Chile. Yo sí los evacué, por supuesto, y mis hijos pensaban que su madre estaba loca y que estaba haciendo un simulacro a las 3 de la mañana. Teníamos invitados. ¿Estabas en Chile? No, yo estaba en Lima. Pero como avisaron que había, yo lo único que pregunté es ¿a qué horas ha sido? Pues me acordé de la velocidad del avión. Y me dijeron, ha sido a la 1 de la mañana, cerca a Santiago, era en Concepción. Entonces dije, vuelo, 3 horas, eran las 3 de la mañana. No se preocupen, tenemos 1 hora para evacuar. ¿Y ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? No, pero una cosa, Rosa María. ¿Qué hicieron al costado de la Rosa Náutica? Yo he visto fotos de personas que cuando el mar se retiró, se internaron. Bueno, eso significa que no tienen conocimientos básicos sobre el tsunami, que es necesario, como meta al año 21, que ellos conozcan esto. Y otra cosa, tenemos que hacer una pausa, pero si hay un terremotazo, no se vayan a mirar el tsunami pues a la Costa Verde. ¿Por qué? Porque el suelo está completamente suelto. El suelo, el acantilado, está suelto. Entonces usted se va a mirar ahí con toda su familia el tsunami, el suelo se cae con usted para abajo y la ola lo chapa. No se acerque al malecón, por favor. Poco criterio. Vamos a la pausa, no se muevan. Yo sé que hay mucha gente que está pensando en la zona de Lima, San Miguel. Oiga, eso no tiene 10 metros, eso es más bajito. Ahí nos agarra, sí, pues hay que ir para atrás. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Reiteramos que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hoy Rosa María Palacios habla con el ingeniero Julio Kurowiwa sobre prevención, sobre las zonas más susceptibles a los movimientos telúricos en nuestra ciudad capital, y también se habla de la situación al interior del país. Recuerden, amigos, que hay un silencio sísmico que por décadas debería llamarnos la atención en cuanto al tema de cómo prevenir que, este fenómeno natural, que es natural, que puede suceder en cualquier instante y que debe suceder por un tema ya de geología, no nos afecte tanto, por lo menos se produzca la menor cantidad de daños posible. Continúa escuchando esta entrevista que Rosa María Palacios sostiene con el ingeniero Julio Kurowiwa, experto en sismos en el Perú. Estamos hablando de prevención y ustedes se preguntarán, y yo siempre digo, claro, ¿por qué un terremoto es más mortífero que otro? Depende de la cercanía a la costa, depende de la profundidad, depende de muchas cosas, depende si es en tierra, si es en mar. Pero yo tengo un ejemplo clásico, porque ocurrió casi en simultáneo, un terremoto de 7.8, 7.9 en Haití, ¿no es cierto? Mata a 250.000 personas, mutila a cientos, ¿no es cierto? Destruye prácticamente Puerto Príncipe. El mismo año, terremoto en Christchurch, en Nueva Zelanda. El primero no muere nadie y es de la misma magnitud, y en el segundo mueren 20 personas.
y tiene un poco más de daños. Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Un país muy organizado, con construcciones bajas, preparado. Además, encima, Christchurch está sobre zona volcánica, yo conozco bien la zona. Y Haití, ¿no es cierto? 250.000 muertos. ¿Cuál es la explicación científica de la diferencia en la mortalidad de ambos casos? Oye, nuevamente me sorprendes. Tienes datos precisos en Nueva Zelanda, que yo también lo conozco más o menos. Bueno, yo creo que está fundamentalmente en la vulnerabilidad social. La gente no tiene cultura de prevención. Obviamente las construcciones fueron en Puerto Príncipe muy débiles. Muy débiles. Y es por eso que yo creo que una de las maneras de medir su desarrollo es cuántas víctimas hay en caso de desastre. Yo creo que lo que ocurrió en Puerto Príncipe simplemente indica que el país menos desarrollado de la América Latina y el Caribe es justamente Haití. Ahora, efectivamente Nueva Zelanda. Yo estuve haciendo un seguimiento de todo lo que pasó allí porque desde hace unos 20 años, me invitaron a una conferencia en Japón de grandes terremotos en urbes urbanas. Ahí escuché 2 exposiciones excelentes. Uno de lo que pasó en Los Ángeles, en Northridge, y el otro en Kobe. 2 o 3 años después del terremoto, de tal manera que los otros estaban fresquitos. Yo dije, uy, en caso de terremoto, Lima, las ciudades peruanas se quedan sin agua. ¿Y qué pasó? Todos los terremotos, los 3 de California que estudié, los 2 de Japón, el de Chile, la Nueva Zelanda, a pesar de ser países adelantados, se quedaron sin agua entre pocos días y 3 meses en Kobe. 3 meses sin agua, imagínense. Es por eso que yo quiero agradecer a los directivos de CEDAPAL, porque acabamos de iniciar un trabajo para evaluar la vulnerabilidad de los puntos críticos de los componentes de agua y desagüe desde las nacientes en la cordillera occidental, a ambos lados de la cordillera occidental, hasta las plantas de aguas residuales en el Pacífico, de tal manera que, bueno, vamos a seguir aprendiendo en equipo. Es muy importante lo del agua. Usted sabe que el conde Superunda, le dan ese título, Superunda sobre las olas, porque es el virrey que reconstruye Lima después del terremoto de 1746, la primera noche duerme con casi todo el pueblo en la Plaza de Armas, y lo primero que manda hacer es a reconstruir los canales para que la pileta tenga agua, porque sin agua no sobrevivía. Y la segunda cosa que hace como orden inmediata es que se reconstruyan los hornos para hacer pan. Había encallado de milagro en el tsunami un barco lleno de trigo y la bodega tenía trigo. Entonces había posibilidad de tomar agua y pan. Esa fue su primera medida, porque tenía una población que no tenía dónde vivir. Y además la crónica es muy larga, muy interesante, de un historiador peruano que ha hecho una cosa larguísima sobre un libro muy largo sobre el terremoto de 1746, no me acuerdo ahorita el apellido, Walker creo que es. Y esas fueron sus primeras medidas. Agua, porque te quedas sin agua y la población se desespera. Ahora, hay varios experimentos hoy de diferentes ingenieros de la UNI, etcétera, para potabilizar agua de forma muy efectiva. No sé si lo has visto, en pequeñas almacenes y con pequeños con pastillas o con un sistema eléctrico muy sencillo, a pilas más o menos, te potabilizan agua. Entonces, bueno, hay opciones, ¿no? Otra cosa, ¿quién nos enseñó el terremoto de Kobe? Que desde el punto de vista de intensidad fue extremo, porque llegó a grado 11. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? Porque en la isla Hawaii fue el epicentro y la falla se propagó justo debajo de Kobe. ¿Y qué cosa es Kobe? Es una franja de suelo blando como el de Villa, como el de Callao, o como los pantanos de Villa. Ya. Está entre el mar y el cerro con intensidad 11. Se destruyó todo el sistema de agua, quedó totalmente destruido, ¿no es cierto? Imposible, entonces, se quedaron 3 meses sin agua. ¿Por qué? Porque las calles estrechas, hubo incendios, edificios caídos, y una cosa. Lamentablemente, el departamento de agua funcionaba en el municipio de Kobe, en el 6º piso, y eso se aplastó, se perdieron todos los planos. Hay muchas enseñanzas ahí. Pero ¿qué ocurrió? Hay que tener los planos en 2 sitios. ¿Qué ocurrió?
que hubo un depósito de agua con 500.000 metros cúbicos que de distancia cerraron la salida del agua. Y eso alcanzó agua de 2 a 3 litros por persona, solamente para tomar. Entonces, una de las estrategias que vamos a tomar en Sedapal es los grandes depósitos de agua, que automáticamente se cierren. Felizmente, hay ingenieros muy capaces, una ingeniera sobre todo encargada de operaciones, que es muy dedicada y defiende los intereses de APAL, que da gusto. Claro. Entonces yo creo que sí vamos a lograr, pero tenemos que pensar en otro problema de Lima. Las estaciones, las transformadores, son muy vulnerables ante los terremotos. ¿Y qué pasó en Chile? A pesar de que ellos son tan previsores, en las plantas de transformación no había un repuesto, de tal manera que la cantidad de energía que se lograba transformar ahí se redujo porque ese repuesto no había. Entonces, ya estuve conversando con el primer ministro, que es muy asequible, y la verdad que en la reunión que hubo acá en Palacio, acá cerca, en ocasión de venida del primer ministro Abe, hubo ocasión de conversar con varias, entre eso que, mire, yo le voy a enviar una ayuda a memoria, es el momento oportuno porque está muy sensibilizado. ¿Qué dijo en Piura? No estamos preparados para hacer frente a los desastres, pero no podemos quedarnos cruzados de mano cuando tenemos el material educativo. Por ejemplo, el sistema de bañera confinada que cerramos en Chimbote, es por eso que en la parte urbana de Ica no pasó nada, porque fueron construidos con ese sistema que desarrollamos en Perú, y eso se empleó en la reconstrucción de Pakistán. Tenemos datos en Perú que se emplean en otras partes, y no se emplea. Por ejemplo, en mi libro. Exactamente. Ahora, ¿qué se aprende sobre construcción para la gente que está preocupada por construcción? Yo aprendí que normalmente una caja, que es donde uno está, en una casa es una cajita, imagínense, cuando es rígida, las paredes, pum, 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 se caen una sobre la otra, ¿no es cierto? Pero si uno amarra las partes de arriba, donde se unen, ¿no es cierto?, la caja baila con el terremoto. Entonces tenemos que hacer que todas las habitaciones de una casa y la casa completa bailen con el terremoto, bailen al ritmo del terremoto. Yo he visto en mi casa bailar, en el de Pisco, yo veía que la casa bailaba con el terremoto. Ya que has tocado ese tema y nos escucha todo el Perú, tratando de casa del menor costo posible. Así es. Yo creo que en el norte, donde existe, se construye con quincha, pero con bambú partido, eso, el terremoto no lo afecta. Y en el caso de la parte baja de Tumbes, que se inundó, las casas de adobe en Chulucana se cayeron. Pero ¿qué pasó en la parte baja de Tumbes? Simplemente el agua que quedó estancada por semana le sacó el tarrajeo de la parte baja. Nada más. Pasó la inundación, lo vimos a tarrajar y está. Entonces, tenemos enseñanza en la naturaleza que tenemos que aprovecharla. Claro. Yo creo que en zonas que están en depresión, que una pequeña lluvia se llena, es por eso que muchas casas se han caído en Chiclayo ahora. Claro. Entonces, hay por el agua. Claro. Por el agua. La otra es, no te pongas pues en la vera del río. No como he visto en Huancaveli, que crece el río, se cae el hotel. Pero el hotel está en el aire. Justamente a propósito de eso. Nosotros tenemos el mapa de inundación de Piura del año 82-83. Y el año 97-98, nosotros, ese que desarrollamos en la UNI, si es que hemos avanzado algo, y esto inclusive se difunde en el nivel internacional, es que hemos trabajado en equipo. He tenido la suerte, el privilegio de trabajar con los alumnos más distinguidos de la UNI, donde desde el ingreso, de cada 10 o 15 ingresa uno, y la natita arriba. Es por eso que el mérito no es tanto el que dirige, sino es el trabajo en equipo y trabajando con modestia. Esas enseñanzas tienen que transmitirse a todos, sobre todo a los más pobres, como he dicho. Como me dijo el ingeniero Goodman, en geología, lo que ha pasado va a volver a pasar. La gente dice, no, si ya pasó el Huayco para aquí, ya no va a volver a pasar. No, se ha pasado hace 500 años o 1.000.000 de años. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Mira, Rosa María, los desastres más notorios en Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX han sido dos. Uno, el desastre armero.
de 23.000 personas, de 30.000 murieron 23.000. Y el gran desastre del Caribe venezolano. Y ahora, revisando la historia. En el año 1853, Armero estaba justo a la salida de la quebrada que baja del volcán. Sí, pues, Armero estaba ahí. Y no más atrás, cada 100, 150 años, Armero fue destruido. Otra cosa. Armero no se puede poner ahí, pues. Claro. Está clarísimo. Claro. En el Perú fuimos más inteligentes. Si uno visita Saña, por ejemplo, que son las ruinas de Saña, los grandes templos de los agustinos, también de los dominicos, etcétera. Uno dice, ¿qué pasó acá? Y te dicen, un fenómeno del Niño. Y ya no se pusieron en el mismo sitio, lo abandonaron. Hoy es una ruina arqueológica, ¿no es cierto? Pero estaba clarísimo que ahí no te podías volver a poner. Saña es un ejemplo claro de inundación. 170 ciudades que tengo los mapas de peligro, a mí me da mucha pena que no se emplee. Por eso es que yo estoy insistiendo que los subgerentes de defensa civil sea una persona preparada, pues un arquitecto, un sociólogo, un ingeniero, un arquitecto, etcétera, pero no el amigo del alcalde o el pariente del alcalde. ¿Y qué pasó? A raíz de las inundaciones de Ica, yo fui allá y quería recoger, intercambiar ideas con los colegas, ingenieros y arquitectos, y asistió el alcalde de Salas Guadalupe. Estuvo ahí sentado, porque él creo que es agrónomo y entiende las cosas. Entonces yo le dije, los subgerentes de defensa civil deben aplicar los mapas de peligros múltiples de las 170 ciudades que ya tienen ese mapa. Ahora, ¿qué hacemos, ingeniero, con la gente que no... Voy a terminar. Sí. Me acaban de avisar la arquitecta Bendezú que el alcalde el lunes ha cambiado a su subgerente de defensa civil para una persona capaz y saque de la página web de defensa civil cuál es el mapa de inundación y el peligro sobre Salas Guadalupe. Pero el problema es qué pasa cuando la gente no se quiere mover. Dice, ingeniero, ¿a dónde me voy a ir? Y eso lo escuchó usted por todo el Perú. Ya, muy bien, esta zona es inundable. ¿Y a dónde me voy? Es un problema bastante crítico. Yo creo que los errores que se han cometido, sobre todo por la permisibilidad de los alcaldes. Claro, por supuesto. ¿No? Y la presión del pueblo también, de ocupar un sitio para vivir. Justamente ahí es donde viene el bajo nivel cultural, que no entiende que no solamente están exponiendo su vida, puede ser que no sea la de él, pero sus hijos o sus nietos o bisnietos pueden morir allí. Entonces, si piensan, por lo menos en su familia, verán que tienen que moverse. Claro, pero no se mueven, ¿eh? Por más que les ruedan, no se mueven. Es difícil. Yo creo que el mejor ejemplo es Pedregal, o sea, pero no se mueven. Yo creo que no queda otro remedio que educarlos. Las lluvias pues no caen, no son como los temblores que no avisan. Sí, avisan. Ustedes ven... Hay alerta tsunami ahorita roja. Sí, una cosa. Por ejemplo, días antes que las lluvias intensas cayeran en Piura y Lambayeque, imágenes satelitales indicaban que había nube cargada ahí. Claro. Entonces, yo creo que no queda más remedio, ahora que tenemos un satélite arriba, un satélite buenísimo además. Claro. O imágenes satélites. Yo creo que Senami está trabajando muy bien. Lo que nos falta es coordinar un poco mejor. No, además, repito, hay página web de Senami, nosotros entramos aquí regularmente, pero la mayoría de los medios no. Y en estos días, por ejemplo, alerta roja en Senami, y eso no es noticia. Es una tremenda noticia. Los ríos de Huaral, Huacho, Pativilca, hasta toda la costa central, hasta Mala y Cañete, están con alerta roja, incluido el Rímac, por supuesto, y el Urín y el Chillón. Entonces, porque vienen recargados. Oye, Rosa María, no dejas de sorprenderme que conoces tanto. Qué suerte que el Perú te tenga a ti. No, yo creo que soy muy miedosa. Entonces, el miedo, la ignorancia se vence con información, ¿no es cierto? Y eso vence los miedos y los mitos. Entonces, uno tiene que informarse, y de esto hay que informar todo el tiempo. Rosa María, ojalá logremos que todos los peruanos, incluyendo aquellos que tienen limitaciones en su educación, sepan interpretar las señales de naturaleza y pueden salvarse. Y te cuento un caso. La naturaleza te avisa. Hay avisos. Yo fui jefe de proyecto para la reducción de desastres en Colombia durante 3 años. Ahora, en la parte baja de Ibagué, la provincia de Tolima, el que dirigía la prevención
era un arquitecto que perdió a su esposa y a sus 2 hijas. ¿Te imaginas con qué dedicación protegió? Entonces, en la parte baja de Ibagué está amenazado por la inundación del río, que baja también de la montaña. ¿Qué sucedió? Ellos regularmente, todos los meses, hacían evacuación hacia la zona alta, todos los meses, pero no con un folletito, sino evacuación con conocimiento. Entonces, ellos vieron qué cosa. El río comenzó a incrementarse de volumen. Nube negra, mucha lluvia. ¿Qué hicieron? Ellos solitos evacuaron y no hubo ni un muerto en la parte baja de Ibagué. Yo creo que si nosotros llegamos a eso, respondiendo a tu pregunta hace un momento, ¿qué hacemos con la gente que ya vive ahí? Por lo menos deben saber que cuando hay nubes cargadas, ya comienzan a venir las primeras aguas, simplemente tienen que tener un sitio de refugio, porque lo más probable es que venga un huaico. Bueno, que se van a destruir su casa, pero ellos salvan su vida y su integridad física. Así es, eso es lo que hay que hacer, no meterse pues al fondo de la quebrada, sino trepar. El asunto acá es trepar. Nosotros le decimos a la gente, hay que trepar en el tsunami y hay que trepar en el huaico. Sí, como dices, el agua no tiene ascensor, va de bajada nomás. Entonces hay que subir nosotros para salvar nuestras vidas. En el caso de Armero, yo recibí el mapa porque el mapa de peligro máximo y la zona de evacuación, pero lamentablemente el alcalde de Ibagué no hizo caso, tampoco el gobernador, pero ya en Colombia existía una ley parecida del año PCM del año 12. ¿Qué pasó? El alcalde murió junto con el sacerdote tocando su campana. No. Y el gobernador fue preso porque le habían dicho, el magma ya está llegando al cráter. De repente, ellos no sabían que el cráter es la boca de salida, o sea, inminente. No hicieron caso, el alcalde murió y el gobernador tuvo que pagar con cárcel su inacción. Ahora, la lección fue aprendida, porque en el año 1999 ocurrió un terremoto en el eje cafetero. Y en 3 años lo reconstruyeron con plazo fijo, plan de acción concreta, dividieron en 12 partes. ¿Y qué está pasando con Pisco en Perú? Por favor, todavía no se termina de reconstruir. Ahora, le digo una cosa, yo estoy en Pisco y la parte que le toca al Estado está hecha. Pistas, veredas, hospitales, un hospital de salud estupendo, colegios. Único problema es la comisaría, que todavía no se decide qué hacer con este monumento nacional. Cosa, pero en la gente... En la entrada donde se ha pretendido reubicar a las personas, todavía están viviendo en condiciones precarias. Ese es el tema. El bono que le dieron a la gente de 5.000 soles para que empiece a hacer su casa, no lo usaron pues en eso. Y finalmente no la hicieron. Entonces, es la gente la que tiene. La parte del Estado está hecha. Sí, efectivamente. No, la parte del Estado está hecha. Lo que no está hecho es lo que le toca a cada uno. Y creo que Pisco tiene un buen alcalde. Fue el alcalde de la población que queda en el ingreso. Yo he tenido ocasión de trabajar con él porque Naciones Unidas, con fondo donado por Reino Unido, estuve durante 1 año trabajando. Claro. Pero ya pasaron 10 años. Entonces, la gente tiene... Ahora, habían problemas de titulación, casas muy antiguas con muchos propietarios, etcétera. Pero sí se puede reconstruir en la medida en que la gente esté dispuesta a invertir en su casa. No esperar a que el Estado se la haga. Y invertir en su casa para hacerla bien, esta vez, para que no se caiga. Y ya no la van a hacer de adobe, la van a tener que hacer de ladrillo. Yo creo que aquí en mismo Lima tenemos ejemplos. Lima Norte y Lima Sur. En Lima Norte los terrenos los compraron, etcétera, y Lima Sur los invadieron. Fue invasión. Ahí está la diferencia. El nivel cultural de las personas, es por eso creo, fíjate, Rosa María, en las líneas del tren eléctrico 3, 4 y 5. Si empleamos la experiencia de los chilenos, yo he estado allá en Chile y tengo datos para el gobierno, si ahorramos $1.000 millones en la línea 3, 4 y 5 que faltan hacer, que son subterráneas, esos $3.000 millones pueden servir para educar mejor, tener mejores hospitales, etc. ¿Usted está opuesto a hacer las subterráneas? No, yo creo que está bien, porque si no el tráfico sería un caos. ¿Ya? Pero estamos cometiendo los mismos errores que los chilenos cometieron en los años 70. Por ejemplo,
la línea 1 fue a tajo abierto. Imaginen el caos que hubo. Claro. Ahora, hace año y medio fuimos a Chincha. Ahora he vuelto a visitar eso y está en contacto con el gerente general de Metro Chile. Que estuvo en su cargo el año 2000, el año 2011. Él está dispuesto a venir al Perú a ayudarnos. Entonces, yo le dije, miren, yo no tengo ningún otro interés, ni siquiera quiero trabajo. Claro. Solamente quiero que lo que se ahorre se emplee en educar al pueblo peruano a tener mejor atención. Pero ¿cómo podría ahorrarse ahí? Fíjate, Rosa María, el metro número 2 nos está costando como el 70-80% menos lo que cuesta ahora en Chile. Ahora. Qué raro, ¿no? No, bueno, yo no creo que se pueda atribuir a corrupción, porque eso no me consta, pero sí que no estamos empleando la experiencia que tiene Chile y que la sufrió igual como la estamos sufriendo ahora. Si ellos tienen, y el presidente Kuczynski habló de una cooperación con Chile, yo creo que esa experiencia debe emplearse para otras líneas y de repente también revisar la línea 2. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo, siempre es un placer estar con el ingeniero Kurowiwa y se va con las fotos, tenemos que regalarle unas fotos de los azulejos sevillanos que tenemos acá, que están ahí desde 1606, no se caen, por algo será. Las cosas bien hechas duran muchas décadas, pero igual evacuamos, o sea, si viene el terremoto igual evacuamos todos. Gracias, ingeniero, buena suerte a toda la gente que nos está escuchando en medio de tanto problema en todo el país, y como sabemos, lo más importante es salvar la vida. Las cosas se reponen, pero usted agarra a sus hijos y corra a la parte más alta, porque huaicos van a haber de todas maneras, no hay forma de que no haya. Gracias, ingeniero, nos vemos en una próxima ocasión. Rosa María, hoy me ha sorprendido. Veo que estás estudiando y tienes conocimiento de lo que ha pasado en Nueva Zelanda, por ejemplo. Quiero insistir, para terminar, yo creo que aparte del agua, que aparte está tomando las medidas que se deben, las empresas que proporcionan energía eléctrica deben tener su plan de emergencia, porque Lima, sin energía, imagínense los pisos altos, no se puede bombear el agua, así que ese es otro punto que debe darse prioridad para tener planes de emergencia y restitución del servicio de energía. Gracias, Rosa María. Muchas gracias, y nosotros nos vamos, pero nos reencontramos muy pronto. Adiós. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Rosa María Palacios vuelve mañana con otra interesante entrevista para todos ustedes. Esto es A Pensar Más por la red Sodonco. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Es un gusto estar con todos ustedes por medio de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco y Radio Santa Rosa, nuestra anfitriona, aquí en Lima, ciudad capital. El saludo y agradecimiento también a nuestras hermanas emisoras dominicas, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo a esta hora con todos ellos en A Pensar Más. Abel Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ismael, y bien, mirando esta nota que pocos la levantan, ¿no? Solamente se habla del señor Toledo, y está muy bien que se hable del señor Toledo porque está siendo buscado, perseguido, tratado de perseguido lo que cree. Él dice que es un perseguido político, sí, ¿no? Pero la nota que hoy día la República presenta es muy interesante. Levantan secreto bancario al ex financista de Keiko Fujimori, ¿no? Esto, la jueza de la doctora Bárbara Oré Torre es la que
ha determinado pues levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y de la identidad bursátil del empresario Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y el señor que solventaba prácticamente la campaña de la señora Fujimori. Le daba la casa, le daba la camioneta, ¿no? Mercedes-Benz. Sabe que otras cosas más le ha ofrecido a la señora Fujimori. Pero lo que llama, eso no está mal, que le ofrezca cosas. Si hay algún ciudadano peruano que cree en algún pensamiento político y puede apoyar, qué bueno. Pero lo extraño del asunto, que este señor hace poquísimos años atrás, creo que fueron 4 o 5, ¿ya? Él mismo declaró que era un cobrador de combi, ¿no? Y que en base a eso ha hecho su fortuna. Entonces, ¿cuántos millonarios tendríamos? Porque combis en Lima tenemos por doquier y en provincias también tenemos. Imagínense si todos los cobradores de combi llegaran a tener la fortuna de este señor, con departamentos de lujo en Miami, con casas de lujo aquí en la capital, con camionetas, no solamente para su uso personal, sino para poder prestársela a sus amistades. Qué maravilla, ¿no? Entonces dejemos de hacer periodismo y vámonos a tomar una combi, a que nos contraten de cobradores de combi. Quizá podemos nosotros tener la misma suerte de tener tantísimo dinero que no calza, pues. Y es por eso que la jueza Bárbara Oré Torre pues ha dicho, acá hay algo oscuro, acá hay algo que investigar. Tarde, pero por lo menos ya se está haciendo o tomando acciones, porque la justicia también pues era demasiado lenta en este aspecto en especial. Mucho se ha hablado sobre el señor Joaquín Ramírez, sobre la extraña procedencia de esta, digamos, riqueza o fortuna que ha ido amasando. Y nos preguntamos algo que todos lo sabemos, esos favores que has mencionado que tenía la candidata Keiko Fujimori, luego tendrían que pagarse, ¿no? Es lo que suele suceder. Obviamente, ¿no? Obviamente, salvo que tengan alguna otra relación, ellos que no sea netamente una relación tipo comercial o de, ¿no? Quizá, no sabemos, pero de alguna forma esta gentileza de prestar la casa para el local partidario, prestar las camionetas, tenía que ser devuelta, ¿no? Claro. La jueza ha tomado esta decisión a pedido de la fiscal supraprovincial especializada en lavado de activos, la doctora Sara Vidal Vargas, quien desde septiembre del año 2014 investiga al Grupo Ramírez por un presunto lavado de activos de origen ilícito. Vamos a ver, esta medida pues se sustentó en la necesidad de aclarar el origen de la fortuna de Joaquín Ramírez, que es desde el año 2001 y 2005 respectivamente no deja de multiplicarse. Es una maravilla, es así como Jesús multiplicó los panes, esta fortuna se multiplica, es bárbaro. Así que vamos a ver, ¿no? Y se sabe pues del señor Joaquín Ramírez que su padre se dedicaba a la venta de productos agrícolas y aguardiente, y su madre vendía abarrotes en una pequeña tienda del Callao hasta el año 1998. Así, o sea, descartamos la herencia. No era, pues, el señor no ha heredado una gran fortuna, no ha tenido, pues, algún benefactor, pues, que le deje millones de dólares. No hay eso, ¿no? O sea, pero de algún sitio salió la plata. Sí, por supuesto, porque el origen de ese dinero se podría rastrear debido a los gastos que realiza, o en todo caso los balances que está presentando este señor desde el año 2001 al año 2017. En 16 años, ¿quién se vuelve millonario aquí en el Perú? Muy poca gente, creo que nadie. Joaquín Ramírez, recuerda Ismael, inició sus actividades empresariales con la empresa Capricornio Import, SAC, y tuvo un modesto capital. Adivina cuánto fue el capital que puso en esta primera empresa el señor Ramírez. ¿Cuánto? Solamente 2.000 soles. Con 2.000 soles. Con 2.000 soles pues empezó la multiplicación del dinero, ¿no? Para tener actualmente una fortuna que las autoridades no terminan de contar luego de 2 años de investigación fiscal, ¿no? Al ser interrogado hace algún tiempo, el señor Joaquín Ramírez afirmó que entre 1987 y 1994 desarrolló diversos oficios menores como repartidor de alimentos, ayudante de albañil,
¿no? Cobrador de micros, entre otros, ¿no? Estaría ostentando un premio seguro por algo, ¿no? Por algo. ¿Qué pasó allí? Es lo que queremos saber todos, cómo se hizo esa fortuna, ¿no? Y sobre todo por lo ligado que ha estado al movimiento Fuerza Popular, porque el movimiento Fuerza Popular hacía unas polladas, y en una pollada sacaba 1 millón de soles, hacía un cóctel y sacaba otro 1 millón de soles, ¿no? ¡Qué maravilla! Mañana nos podemos hacer polladas y solucionamos todos los problemas, ¿no? Renovamos todos los equipos de la radio con... Ahora, estoy seguro que esta información no va a rebotar como cualquier otra que en estos días está rebotando, hablando en términos periodísticos, por cierto, pero quisiera ver al señor Héctor Becerril, al señor... Luis Galarreta, a la señora Cecilia Chacón, que habla... tanto fiscaliza y critica de pronto las actitudes del actual presidente, hablando también sobre este tema, ¿no? ¿Alguna comisión en el Congreso de repente estaría interesada en investigar al señor Joaquín Ramírez y la procedencia ilícita o presuntamente ilícita de un dinero? El patio no se cayó y fue concluido el año 1609. Exactamente. He aprendido acá algo nuevo que ratifica que el sueldo de Lima de esta parte es muy bueno y creo que la intensidad no pasó de 6. Yo ya he dicho acá, apenas hay un terremoto, estoy al aire, voy y me abrazo la pileta que está ahí desde el primer día, desde que llegaron los españoles, así que, y está exactamente en el mismo sitio. Así que hay sitios, los suelos son muy importantes en su investigación. Pero vamos a empezar por el tema de huaicos, que es un tema también de suelos que se desplazan. Estamos atravesando un periodo de lluvias duro y un problema de huaicos fuerte. Lo atravesamos todos los veranos, pero en este verano hemos tenido una mayor intensidad y hay como 50.000 viviendas afectadas. Este programa lo escuchan sobre todo gente muy pobre, que nos escucha en Chimbote, que nos escucha en Madre de Dios, que nos escucha en Pucallpa, en Arequipa, en Cusco, zonas y en zonas muy vulnerables. La pregunta que siempre nos hacemos es, ingeniero, ¿por qué la gente se vuelve a poner en sitios donde no debe estar? ¿Qué es lo que sí se puede mitigar y qué es lo que acá no? No deberíamos tener una política de decir, acá no, acá sí, con cierta mitigación, no mallas, qué sé yo. ¿Por qué no tenemos realmente peinado eso allá en todo el Perú? Bueno, yo creo que en primer lugar, muchos alcaldes con fines electorales propicien la ocupación de sectores con riesgo no mitigable, como sucede, por ejemplo, con las quebradas de Chosica. Simplemente, según la normatividad actual, no deberían ocuparse, no se registran en registros públicos, de tal manera que eso es lo que hay que evitar. Si siguen ahí, tarde o temprano, la historia se repite y van a sufrir las mismas consecuencias. Y tenemos un ejemplo claro. En el año 1997, una tesis de un ex mis alumno, el ingeniero Connor, estudió eso y bajó un huaico con enormes piedras. Por la quebrada de Pedregal, ¿no? Exactamente, que está en programas de Caretas, por ejemplo. Claro. Y ustedes van ahora, en el año 2017, verán que toda esa parte baja de la quebrada está llena de casas y han dejado una pequeña sequía de 3,5 metros, donde piensan que el huaico va a tener puntería y va a bajar por ahí. Bueno, esa es una de las cosas los huaicos no tienen puntería, ¿no? Bueno, bajan de acuerdo a la pendiente del terreno y ese abanico es la zona de posición. Claro. La zona de posición quiere decir que todo el material que trae se deposita ahí y bueno, yo creo que esas personas están en gran riesgo. En gran riesgo. Ahora, pero no son las únicas. En todo el Perú tenemos el mismo problema. Yo creo que es bueno, me acabas de decir que lo escuchan mucho. Hemos estudiado también el niño 82, 83 y 97, 98. ¿Qué pasó en Chulucanas? Una ciudad completa, la mayoría de adobes quedó bajo agua y simplemente esas casas se destruyeron. En el programa Ciudad Sostenible 1998-2015 tenemos los mapas de peligro múltiple de 170 ciudades. O sea, están a disposición de los alcaldes. Claro, y eso simplemente entran a la página web del INDECI y verán. Y este trabajo hecho en equipo
mayormente por consultores locales. ¿Y qué se mide ahí? ¿La calidad del suelo? Bueno, se mide qué cosa en los mapas de peligro múltiple. El efecto de los terremotos. Por ejemplo, como estaba conversando, aquí en el centro de Lima, desde el punto de vista sísmico, el peligro es muy bajo. Si nos vamos a los pantanos de Villa, el peligro es alto, ahí lo mismo que en el Callao, donde el suelo es blando. Entonces, el mapa de peligro múltiple marca con color rojo, donde el efecto sísmico es muy grande, como el caso de Yungay, que puede afectado por una luz como se vino, o se inunda de manera muy severa. Entonces, uno es el suelo, otro es la posibilidad de inundación. Por eso es múltiple. Considera efecto sísmico, que depende del suelo, y la inundación, que depende fundamentalmente de la geografía, de la topografía, porque el agua no tiene ascensor, siempre va siempre baja. Siempre va pendiente abajo. Claro. Ahora, tenemos otro fenómeno en la costa peruana que recién, gracias a Dios, ha sido concientizado, yo le digo, gracias a sus trabajos y a otros profesionales, en los alcaldes, que es el tema de los tsunamis. Hasta que no se vio en el Perú el tsunami de Indonesia, en la televisión, creo que la gente no fue consciente de que en el 2001 tuvimos un tsunami en Arequipa, en Punta Bombón y en Camaná, donde murieron casi 100 personas. Y no hay conciencia del tsunami. Obviamente la gente que vive en Caleta de Pescadores y nos escucha, sí sabe, y se van para atrás, pero lo tienen como herencia ancestral, o sea, sus padres fueron pescadores y les enseñan que si el mar se retira, corriendo para atrás, ¿no es cierto?, sobre todo después de un terremoto. Pero la mayoría de la gente no lo sabe, y hoy tenemos una ciudad construida frente al mar, que es la ciudad de Lima, con una autopista en el mar. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Qué tan alto puede llegar la ola de un tsunami contra la Costa Verde de Lima? Bueno, efectivamente, en el caso del sur de Camaná, allí, ¿qué hizo la gente? Cuando el mar se retiró, se internaron para recoger lo que había ahí, peces, conchitas. La primera ola, tal como estudios hechos con tesis de la UNI y también de San Agustín y Universidad de Tacna, el tsunami tendría unos 12 metros de altura ya, y llegaría a los 10 minutos. Efectivamente, cuando el mar se retiró, entraron esas 80 personas. Ellos no sabían que en Honolulu, en Hawái, en el año 1946 ocurrió lo mismo. Entonces se internaron y perdieron su vida. Ahora, volviendo a Lima. 10 minutos, 10 metros. Eso es, o puede ser 15 minutos, 15 metros. Bueno, yo creo que hay un poquito más de tiempo, porque según los cálculos hemos hecho, pero de todas maneras hay que ser conservador. Yo también sería conservadora. Según estudios hechos justamente una tesis de Alberto Delgado, que actualmente es mi socio, se hicieron estudios de tsunamis, la curva de refracción. Y para Lima, para periodo de retorno de 500 años, nos dio 7 metros, como fue el tsunami de 1746, y en general para el Callao 10 metros. Y hay un aporte hecho un estudio hecho por estudiosos de la Universidad de Tohoku, de la Universidad de San Marcos y de la UNI. Indican que en Costa Verde la ola alcanzaría 10 metros, se llama run up. Significa que las olas trepan, chocan y trepan, 22 metros. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en un verano con 500.000 personas en la playa? Ahora, las únicas lugares de subida es la que hay entre... Es verdad que es rarísimo, ¿eh? Nosotros le damos acá la importancia que tiene porque de verdad vemos que otros medios no le dan. La Fiscalía de Lavado de Activos estima, con base en la adquisición de propiedades en el Perú, en Estados Unidos y en las empresas constituidas, que la fortuna del grupo empresarial dirigido por Joaquín Ramírez podría estar superando los 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. Eso, bueno, compremos la combi, nos ponemos de cobradores y tenemos 60 millones de dólares. Con una inversión de 2.000. De 2.000 soles en una empresa, nada más. Es bárbaro. Joaquín y Osías Ramírez, son los hermanos, han adquirido viviendas, vehículos en Lima, en Miami, títulos con títulos de propiedad, tienen empresas, ¿no? Las autoridades sospechan que todavía no se ha encontrado ni se ha reportado todas las propiedades y bienes adquiridos
por los colaboradores que tienen ellos, que algunos están hablando. Entonces vamos a ver cuándo termina esta investigación. La Compañía General de Combustibles se formó, por ejemplo, una de las empresas que tiene, el 24 de agosto del 2005, con un capital de... Si la otra se formó con 2.000, esta compañía se formó con 1.000. Con menos. O sea, una maravilla, ¿no? Forman una empresa con 2.000 soles, sí, otra con 1.000. Señor Rey Midas. Y les reporta, pues, millones. En fin, vamos a ver cómo termina esta investigación de la jueza Bárbara Oré Torres. Y pues vamos a ver también la fiscalía, que me parece que está haciendo un trabajo interesante para que pida pues que el levantamiento del secreto bancario. Muy bien, eso sucede hoy, eso lo ha publicado el diario La República. La República. Hay un artículo completísimo en la página 8 y 9, si no me equivoco, con muchos datos sobre este tema que es muy recomendable para todos ustedes. Sí, porque entre la corrupción del señor Toledo, el hecho que el señor Toledo sea un corrupto no santifica a los otros corruptos, no los hace menos corruptos, ¿no? Porque me da risa escuchar a todos aquellos que son pues congresistas de Fuerza Popular, cuyo líder, el expresidente Fujimori, está preso por corrupción, por haber sido considerado entre los 10 presidentes, 10 gobiernos más corruptos del mundo. Hablar ahora y criticar la corrupción. Me parece perfecto que critiquen, pero que no se olviden, ¿no?, que ellos también fueron parte de ese gobierno corrupto. Así es. Bueno, hoy son críticos, hoy fiscalizan y evalúan cada movimiento, incluso del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Ayer la señora Cecilia Chacón, lejos de hablar de pronto sobre estas situaciones que hoy hacen noticia, como el levantamiento del secreto bancario al exfinancista de la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, el señor Joaquín Ramírez, pues ha hablado del presidente Pedro Pablo Kuczynski y ha criticado el hecho de que dé mensajes a la nación. Bueno, le falta pues, acción, dice, ¿no? Sí. Bueno, ya de alguna forma tienen que criticar y de alguna forma también tienen que generar desviar la noticia, porque esto del levantamiento del secreto bancario del ex financista del señor Keiko Fujimori es grave y no les conviene a ellos que se esté hablando del tema. Es por eso que tienen que lanzar la piedra por otro lado para que explote, porque si se llega a investigar bien esto del señor Ramírez, pues vamos a tener un terremoto dentro de Fuerza Popular. Y de terremotos ya estamos bastante con los terremotos que nos trae Odebrecht. Sí, por cierto. Y hablando de terremotos, Abel, hoy precisamente vamos a hablar de prevención. Rosa María Palacios ha dejado una entrevista muy interesante que tiene que ver con el tema de prevenir estos desastres naturales. Los sismos y el gran terremoto que se anuncia es algo que va a pasar sí o sí, quiéralo o no. De nuestro lado solo nos queda el tema de la prevención y el doctor Julio Kuroigwa, un especialista digamos con reconocimientos mundiales en el tema de sismos, conversó con nosotros. Sí, el ingeniero Julio Kuroigwa es experto, es uno de los expertos más famosos en el mundo y es peruano sobre el caso de terremotos. Es uno de los hombres que más investiga y ha hecho y ha realizado cantidad de publicaciones a nivel nacional e internacional en castellano, en inglés y en otros idiomas. Y el ingeniero Kuroigwa pues es el que más sabe y el que más nos puede recomendar de cómo prevenir los sismos y qué tanto estamos descuidando, ¿no? Vamos a la pausa y tras la pausa regresa Rosa María Palacios y el ingeniero Julio Kuroigwa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, que Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco. Y ustedes pueden escuchar este programa en vivo a esta hora en las diferentes páginas web de nuestras emisoras asociadas.
También estamos al aire en estos momentos con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas que se integran a la red Sodonco para transmitir A Pensar Más con Rosa María Palacios. Lo ha anunciado el ingeniero Julio Curoigua, experto en temas de sismos y prevención, está conversando a esta hora con Rosa María Palacios. Adelante. Bueno, este es un programa muy especial para mí porque estoy con una persona que a mí me ha enseñado muchísimo sobre prevención de desastres, y para una persona que comunica es muy importante tener información de primera mano científica. El ingeniero Julio Curoigua, una autoridad mundial en prevención de desastres, está con nosotros esta mañana y por supuesto ha podido admirar primero el convento, ¿no? Y ver ciertos mosaicos que tenemos acá desde 1600, para probar que hay ciertas cosas que si se hacen bien y el suelo es bueno, pueden durar siglos. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Rosa María, gracias por invitarme. Yo sé que la audiencia que tiene esta radio es grande y sobre todo me has dado una nueva lección que yo la tenía más o menos clara, pero ahora estoy seguro que el suelo del centro de Lima es muy bueno. Tanto es así que he visto un mosaico de 1606. Un hermoso patio, es parte de mi recreo hoy día. Y que el terremoto de 1746, que fue según estudios geofísicos, 8,4 en la escala Richter, y ahí no funciona, y algo así como 8, 7, 8, o sea, equivalente al terremoto de Chile de 10. Claro. Pero este convento, acabo de ver el límite de Barranco y Miraflores y Lequén San Isidro, y eso tiene casi 2 kilómetros. Yo me pregunto si la gente puede correr 2 kilómetros. Ahora, están poniendo plataformas, no sé si usted ha visto, algunas plataformas para que te pares en la plataforma y esperes. Bueno, pero esas plataformas son muy chicas y en la ruta de evacuación pasan por debajo del acantilado que se derrumban. Claro. A mí me preguntaron hace 2 o 3 meses en el municipio de Lima, yo les dije, miren, aquí efectivamente la idea de la plataforma es buena porque se han hecho en otras partes, en la claro. costa oeste del noroeste de Estados Unidos, en Japón e Indonesia. Está bien. Se hace una plataforma y en lugar de que la ruta escape, pase al pie de un cerro que se derrumba, que se apunta hacia el centro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, justamente este 23, nosotros hemos estado trabajando en 170 ciudades a nivel nacional. Ahora, hay una serie de estudios de Lima que hay que entregarlo y el alcalde va a lanzar el programa Lima Ciudad Resiliente. ¿Cuál es la diferencia entre eso sostenible que ha tenido nuestro programa? Perú ha tenido reconocimiento nacional de Ciudadanos al Día y un concurso que convocó Agencia de Naciones Unidas, el Banco Mundial y OEA. De 81 proyectos, nuestro programa Ciudad Sostenible quedó número 1. Y esos datos, lamentablemente, como comentamos, los alcaldes no lo aprovechan. Están en la página web de INDECI, lo único que tienen que hacer es revisarlos. Ahora, esta idea de ciudad resiliente es una ciudad que resiste, que despega después del desastre, digamos, ¿no? Claro, resiliencia efectivamente viene un término de física, que si un resorte, nosotros la aplastamos, cuando cesa el efecto, vuelve a su estado. Entonces, desde inicio del siglo XX, hay un movimiento a nivel mundial, que es el desarrollo de ciudad resiliente. Todas las ciudades importantes del mundo ya la tienen. Felizmente Lima la va a tener. Hace como 3 meses el alcalde me invitó a una conferencia a todos sus funcionarios. Yo fui y le expliqué el riesgo. Entonces, ya nos hemos puesto en contacto. Ingeniero, si hubiera un terremoto grado 9 en Lima, como el de 1746, hoy, ahorita como estamos, ¿cuánta gente moriría? Bueno, depende del escenario, depende de la hora. Si es que es a medianoche, con todas las casas de gran riesgo que hay en los asentamientos humanos, pueden ser muy numerosos. Ahora, si el mar se sale en el Callao a medianoche, en la zona inundable, solamente entre la Mar Brava y el río Rima, que es parte, sin contar lo que hay al norte del río Rima, hay 150.000 personas que viven. Y en el sismo de Ica del año 2007... Claro, murieron 500 personas. Bueno,
Pero a lo que voy es lo siguiente, que a pesar de que un exalcalde, funcionario de una agencia internacional, los capacitó durante 2 periodos de 3 años, 6 años, en base a folletito, etcétera, la evacuación fue prácticamente un caos. Entonces yo creo... En Pisco, claro, en caos. No, acá en Lima, acá en el Lima. Callao. En el Callao fue el alcalde. Sí, fue un caos. Bueno, entonces yo creo que nos está dando la pauta qué es lo que debe hacer este gobierno. El gobierno anterior ya lo puso como política de Estado. El otro hace obligatorio, simplemente este gobierno tiene que cumplir con eso y sobre todo, ese es el punto que yo quería llegar, tiene que concentrarse en la parte educativa y llegar al año 21 de nuestro vecindario, que la mayoría de la población, sobre todo los más pobres, los de mayor riesgo, interpreten las señales de naturaleza y sepan actuar. Y por ejemplo, ya que hemos estado tratando de tsunami, el tsunami avisa de manera clara. ¿Cómo sentimos un temblor? Primero viene el ruido, está llegando la onda P. Cuando llega el sacudón es la onda S. Si es que la diferencia entre la llegada de las dos ondas, puesto que parten del mismo punto, del epicentro, si llegan con poca segunda diferencia, dice, uy, el epicentro está cercano. Y si dura mucho, la duración está en función de la longitud de la falla. Y la longitud de la falla es directamente proporcional a la magnitud. Si dura 2-3 minutos, va a producir un tsunami grande. Es por eso que a pesar de que el gobierno de la presidenta Bachelet en Chile, por un error técnico, canceló la alarma contra tsunami, pero los chilenos, como desde el año 1939, en el terremoto de Chillán murieron 30.000 personas, se han ocupado en educar a su pueblo. Ellos evacuaron, contradiciendo la cancelación. Así es, evacuaron igual. Claro, ahora, a eso queremos llegar. Entonces, la norma es la siguiente, escuchen bien, porque esto es bien educativo. Si usted está en una zona frente al mar, vulnerable, a nivel del mar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que ganar? Tiene que ganar altura, ¿ok? Porque la ola, además no es una ola, son un tren de olas, ¿ok? No es una olita como así como Hawái 5.0, no, es un tren de olas. La primera ola puede llegar de 10 a 15 minutos. Entonces, usted tiene de 10 a 15 minutos para sacar a su familia y ganar 10 metros de altura. En un cerrito, en un edificio, en una estructura estable, en donde sea, pero tiene que ganar 10 metros de altura sobre el nivel del mar. Ese es el problema. Entonces tenemos zonas en Lima, como Asia, por ejemplo, que ya están aprendiendo a evacuar, porque tienen que llegar hasta la carretera Panamericana Sur. Su mapa de inundación llega, los mapas de inundación ya los hizo la Marina, están a disposición de todos. Villa llega hasta la Panamericana Sur, tienen que evacuar. El Callao, La Punta, y así sucesivamente, Camaná, Tacna, Moquegua, Hilo, todas esas zonas son muy vulnerables. Entonces, 10 minutos, 10 metros, si uno lo siente. Ahora, ahí viene el otro que me enseñó el ingeniero Curovivo. ¿Y qué pasa cuando el tsunami viene de otra parte? El terremoto de Chile, de Valdivia, mató tanta gente en Chile, mucha gente en Chile, pero también mató en el Japón al día siguiente, en el año 60. Y a raíz de eso se pone en Hawái el centro de medición de tsunamis, el Pacific Tsunami Warning Center. Ustedes pueden entrar por la web PTWC. Miren cómo me lo sé de memoria. Ese tiene todas las alertas de tsunami. Como soy comunicadora, pues me entro de frente, ¿no? Ni espero que hidrografía de la Marina me diga nada. De frente entro ahí. Y ahí están las alertas. ¿Por qué? Porque tienen boyas en el Océano Pacífico que miden las alturas e inmediatamente te comunican. Entonces el ingeniero Curovivo, me acuerdo, y si viene otro país, te van a avisar. Y yo decía, ¿quién me va a avisar? Y ahí me enseñó. ¿Aprendí bien, ingeniero? Oye, Rosa María, sí. ¿Quiere que te diga una cosa? Sí. Te felicito porque todo lo que tú has dicho, de la manera clara que una periodista, una comunicadora social lo hace. Qué bueno que en el Perú tengamos una persona como tú, que me has demostrado que has leído mi librito. No, y además lo he chancado. Es más, yo he evacuado a mis hijos en el terremoto de Chile. Yo sí los evacué, por supuesto. Y mis hijos pensaban que su madre estaba loca y que estaba haciendo un simulacro a las 3 de la mañana. Teníamos invitados. ¿Estabas en Chile? No, yo estaba en Lima. Pero, como avisaron que había... Yo lo único que pregunté es, ¿a qué horas ha sido? Pues me acordé de la velocidad del avión. Y me dijeron, ha sido a la 1 de la mañana
cerca a Santiago, era en Concepción. Entonces dije, vuelo Claro. 3 horas, eran las 3 de la mañana. No se preocupen, tenemos 1 hora para evacuar. ¿Y ¿Qué tal? qué pasó? ¿No pasó nada? No, pero una cosa, Rosa María, Ujú. ¿qué hicieron al costado de la Rosa Náutica? Yo he visto fotos de personas que cuando el mar se retiró, Ah, sí. se internaron. Bueno, eso significa que no tienen Educación. conocimientos básicos sobre el tsunami, que es necesario, como meta al año 21, que ellos conozcan esto. Y otra cosa, tenemos que hacer una pausa, pero si hay un terremotazo, no se vayan a mirar el tsunami pues a la Costa Verde. ¿Por qué? Porque el suelo está completamente suelto. El suelo, el acantilado, está suelto. Entonces usted se va a mirar ahí con toda su familia el tsunami, el suelo se cae con usted para abajo y la ola lo chapa. No se acerque al malecón, por favor. Poco criterio. Vamos a la pausa, no se muevan. Yo sé que hay mucha gente que está pensando en la zona de Lima, San Miguel. Oiga, eso no tiene 10 metros, eso es más bajito. ¿Ah? Ahí nos agarra, sí, pues hay que ir para atrás. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Reiteramos que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hoy Rosa María Palacios habla con el ingeniero Julio Curoigua sobre prevención, sobre las zonas más susceptibles a los movimientos telúricos en nuestra ciudad capital, y también se habla de la situación al interior del país. Recuerden, amigos, que hay un silencio sísmico que por décadas debería llamarnos la atención en cuanto al tema de cómo prevenir que, este fenómeno natural, que es natural, que puede suceder en cualquier instante y que debe suceder por un tema ya de geología, no nos afecte tanto, por lo menos se produzca la menor cantidad de daños posible. Continúa escuchando esta entrevista que Rosa María Palacio sostiene con el ingeniero Julio Curoigua, experto en sismos en el Perú. Estamos hablando de prevención y ustedes se preguntarán, y yo siempre digo, claro, ¿por qué un terremoto es más mortífero que otro? Depende de la cercanía a la costa, depende de la profundidad, depende de muchas cosas, depende si es en tierra, si es en mar. Pero yo tengo un ejemplo clásico porque ocurrió casi en simultáneo, un terremoto de 7.8, 7.9 en Haití, ¿no es cierto? Mata a 250.000 personas, mutila a cientos, ¿no es cierto? Destruye prácticamente Puerto Príncipe. El mismo año, terremoto en Christchurch, en Nueva Zelanda. El primero no muere nadie y es de la misma magnitud, y en el segundo mueren 20 personas y tiene un poco más de daños. Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Un país muy organizado, con construcciones bajas, preparado. Además, encima, Christchurch está sobre zona volcánica, yo conozco bien la zona. Y Haití, ¿no es cierto? 250.000 muertos. ¿Cuál es la explicación científica de la diferencia en la mortalidad de ambos casos? Oye, nuevamente me sorprendes. Tienes datos precisos en Nueva Zelanda, que yo también lo conozco más o menos. Bueno, yo creo que está fundamentalmente en la vulnerabilidad social. La gente no tiene cultura de prevención. Obviamente las construcciones fueron en Puerto Príncipe muy débiles. Muy débiles, sí. Y es por eso que yo creo que una de las maneras de medir su desarrollo es cuántas víctimas hay en caso de desastre. Yo creo que lo que ocurrió en Puerto Príncipe simplemente indica que el país menos desarrollado de la América Latina y el Caribe es justamente Haití. Ahora, efectivamente Nueva Zelanda. Yo estuve haciendo un seguimiento de todo lo que pasó allí, porque desde hace unos 20 años, me invitaron a una conferencia en Capón de grandes terremotos en urbes urbanas. Ahí escuché 2 exposiciones excelentes. Uno de lo que pasó en Los Ángeles, en Northridge, y el otro en Kobe. 2 o 3 años después del terremoto, de tal manera que los otros estaban fresquitos. Yo dije, uy, en caso de terremoto, Lima, las ciudades peruanas se quedan sin agua. ¿Y qué pasó? En todos los terremotos, los 3 de California que estudié,
los dos de Japón, el de Chile, Nueva Zelanda, a pesar de ser países adelantados, se quedaron sin agua entre pocos días y 3 meses en Kobe. 3 meses sin agua, imagínense. Es por eso que yo quiero agradecer a los directivos de CEDAPAL, porque acabamos de iniciar un trabajo para evaluar la vulnerabilidad de los puntos críticos de los componentes de agua y desagüe desde las nacientes en la cordillera occidental, a ambos lados de la cordillera occidental, hasta las plantas de aguas residuales en el Pacífico, de tal manera que, bueno, vamos a seguir aprendiendo en equipo. Es muy importante lo del agua. Usted sabe que el conde Superunda, le dan ese título, Superunda sobre las olas, porque es el virrey que reconstruye Lima después del terremoto de 1746, la primera noche duerme con casi todo el pueblo en la plaza de armas, y lo primero que manda hacer es a reconstruir los canales para que la pileta tenga agua, porque sin agua no sobrevivía. Y la segunda cosa que hace como orden inmediata es que se reconstruyan los hornos para hacer pan. Había encallado de milagro en el tsunami un barco lleno de trigo y la bodega tenía trigo. Entonces había posibilidad de tomar agua y pan. Esa fue su primera medida, porque tenía una población que no tenía dónde vivir. Y además la crónica es muy larga, muy interesante, de un historiador peruano que ha hecho una cosa larguísima sobre un libro muy largo sobre el terremoto de 1746, no me acuerdo ahorita el apellido, Walker creo que es, y esas fueron sus primeras medidas. Agua, porque te quedas sin agua y la población se desespera. Ahora, hay varios experimentos hoy de diferentes ingenieros de la UNI, etcétera, para potabilizar agua de forma muy efectiva. No sé si lo has visto, en pequeñas almacenes y con pequeños con pastillas o con un sistema eléctrico muy sencillo, a pilas más o menos, te potabilizan agua. Entonces, bueno, hay opciones, ¿no? Otra cosa, ¿quién nos enseñó el terremoto de Kobe? Que desde el punto de vista de intensidad fue extremo, porque llegó a grado 11. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? Porque